¿Está claro entonces, gente, por qué usamos la fijación? No queremos que el tejido se pudra y no queremos que el tejido sufra autólisis, básicamente. Fijadores químicos, fijadores físicos. Parafomaldehído y sus amigos. Hay varios más. Muteen los micrófonos, por favor. Ahí está. Muteen los micrófonos, los microscópicos, los micrófonos, por favor. Bien, entonces, lo que necesitamos es que el tejido no se pudra y que mantenga su citoarquitectura. Necesitamos que el edificio que está vacío, porque la gente dejó de vivir ahí adentro, esté ordenado, para poder entender, ah, mira, este era el baño, acá donde la gente hacía número 1, hacía número 2, acá cocinaba, acá, ¿sí? ¿Se entiende? Esa es la idea. No se tiene que desarmar el tejido. Segundo problema que tenemos, el tejido es blando, ¿sí? Traten ustedes de agarrar un pedazo de carne cualquiera y tratar de cortar fetas de micrones de espesor. O sea, 0.001 centímetros, ¿no? ¿Ok? Muy difícil de cortar. Va a ser muy difícil de cortar. Porque se les va a desarmar. No lo van a lograr cortar tan finito. Lo que uno tiene que hacer es que el tejido esté duro para poderlo cortar. Es por lo mismo que digamos, cuando uno va a la fiambrería y compra matambre, el matambre está hecho con carne, está hecho con un montón de cosas, pero lo cortan muy finito porque está compactado y está apretado, ¿sí? Y es duro. Por eso se puede cortar finito. Como el tejido no podemos hacer eso, lo que hacemos es incluirlo en parafina. Parafina no es otra cosa que la vela, ¿sí? ¿Vieron las velas? ¿Vieron que las velas, no sé, romántica vela, o cuando se corta la luz, la vela? ¿Sí? Bueno, velas. Bárbaro, meto el tejido adentro de una vela, meto el tejido. Derrito la vela, meto el tejido adentro, vuelvo a dejarlo endurecer. El problema que tenemos es que la vela, ¿vieron que las velas flotan en agua? ¿Vieron los pubs que son así románticos, que la vela flota en el agua y qué sé yo? La vela está flotando en el agua, no se está deshaciendo en el agua. Y el tejido es acuoso, ¿sí? Generalmente 70% de agua o más. Entonces, ¿cuál es el problema? El agua del tejido no se lleva bien con la parafina. Para eso lo que tengo que hacer es deshidratar. Entonces, fíjense que dentro del paso de inclusión, número 3, ¿sí? Ustedes están viendo deshidratación. ¿Por qué tengo que deshidratar? Porque vengo de un tejido que es acuoso, la fijación es en un medio acuoso, pero resulta que la parafina es un lípido, ¿sí? No le gusta el agua. Por lo tanto, tengo que deshidratar. ¿Cómo hago para deshidratar? Preparo un alcohol 50, no el 70 que usamos para limpiar las cosas del supermercado ahora, preparo un alcohol 50, mitad y mitad, le pongo el tejido en el alcohol 50, lo dejo estabilizarse, el tejido ahí ya perdió la mitad del agua, lo paso al 70, ahora perdió mucho más de agua, y después lo paso a 96, que es como el alcohol de la farmacia, y después lo paso al 100, que es un alcohol especial sin agua. Eso hizo que el tejido se deshidrate. Ya no tiene más agua el tejido, ahora tiene todo alcohol. ¿Cómo saco el alcohol? Con el silol del paso de aclaración, paso 3B. ¿Lo ven ahí? No sé si... Maru, ¿estás? ¿Me podés marcar el paso 3B? Por favor. Ahí está, gracias. ¿Lo ven? La aclaración. Sí. Entonces, imagínense que ustedes subieron una montaña, o sea, con el tejido estaban acá, subieron una montaña y lo deshidrataron. Están arriba de la montaña, lo deshidrataron. Lo tienen en silol. Ahora lo incluyen en parafina. Ahora el tejido sí se lleva bien con la parafina. O sea, calientan parafina, la ponen líquida, ponen el tejido adentro, dejan que el tejido se llene de parafina, lo vuelven a enfriar, lo endurecen, pero ustedes están acá arriba, están en no agua, arriba de la montaña, no tienen agua ahí. Lo que tienen que hacer para poder colorear con la técnica histológica de rutina, así entre paréntesis, la técnica histológica de rutina, HIE, hematocilina, eosina, se basa fundamentalmente en que haya una interacción de cargas, ¿sí? Carga positiva, le gusta carga negativa. Pero el problema es que cargas, cuando estamos en un medio de lípidos, no tenemos. Entonces, lo que tienen que hacer, están arriba de la montaña, deshidratados, porque están en parafina, para ir a colorear tienen que bajar otra vez la montaña. Y adivinen cómo la van a bajar la montaña. Bueno, van a pasar primero a silol, después van a pasar a alcohol 100, después van a pasar a alcohol 96, y van a ir bajando hasta alcohol 50 y finalmente agua. ¿Entienden que subieron la montaña de deshidratación y la tienen que volver a bajar? ¿Estamos? No, ¿lo podrías volver a explicar, por favor? Parafina no le gusta el agua. El tejido viene en agua. Tengo que deshidratarlo para poder llegar a la parafina.
y después tengo que rehidratarlo nuevamente, bajar la montaña del otro lado. ¿Sí? ¿Cómo hago la subida de la montaña y la bajada de la montaña? La subida la hago con alcoholes crecientes y la bajada la hago con alcoholes decrecientes. ¿Estamos? Ah, ya entendí. Bien, buenísimo. Gracias. ¿Estamos? Entonces, necesito deshidratarlo de vuelta. ¿Qué no les conté en el medio yo de todo esto? Que mientras que uno lo tiene en parafina, aprovecha y lo corta el tejido. ¿Estamos? Porque si no, le voy a sacar la parafina. Entonces, estoy arriba de la montaña, lo tengo en parafina, lo corto en fetas muy finitas y después lo rehidrato. ¿Se entiende? Aprovecho que está duro en parafina, lo corto, pego esas. Después hay detalles, ustedes leanlo más tranquilo después, ¿no? Hay detalles, o sea, una vez que uno tiene una feta de 3, 4 micrones de espesor, no es que la puedo tener en la mano. La tengo que pegar en un portaobjetos, que tiene gelatina, todos esos detalles los leen, lo decoran alrededor. Una pregunta. Sí. Que justo estabas hablando de los detalles de cada paso. ¿Realmente qué tan a fondo tenemos que ir en cada paso? Si vos me lo contás, a ver, si vos se lo contás a cualquier docente de esto, como yo te lo estoy contando, está más que La bien. repruebo. Después hay ¿está detalles, qué bien? sé yo, hay gente que, bueno, sí, el porta tiene que estar gelatinado, sí, porque si no el tejido no se pega. Detalles. Pero si vos te olvidaste que se deshidrata, o te olvidaste que se rehidrata, o te olvidaste que haces la inclusión en parafina, o no sabés para qué está el fijador, ahí tenemos un problema. ¿Ok? Bueno. Después depende, a ver, después depende si va a ser 9 o 10. Después depende si va a ser 8, 9 o 10. Pero te voy a Hay que asegurar. llegar al 4 primero. Pero claro, exactamente. Ese es el objetivo. Bien, bien, bien. Elian, entendés el objetivo. Primero hay que atravesar el 4, y después discutimos lo otro. ¿Sí? Exactamente. ¿Estamos? Bueno, entonces, fijo, tejido. Lo que hago es, para incluirlo, lo necesito deshidratar primero. Lo incluyo, lo corto, lo rehidrato, ¿sí? Y me mando a colorearlo. ¿Estamos? Y después de colorearlo, tengo otro paso de deshidratación, pero ya es como más finito la cosa, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Estamos? Entonces yo sé que es mucha info y por ahí ahora, además encima así en el aire, sin tener un pizarrón donde charlarlo, es más difícil todavía. Pero ustedes léanlo, escuchen de vuelta la parte esta del video, lo que les contó Maru, lo que les conté yo, y van a ver que va a caer la idea. Y si no, lo vamos discutiendo. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Pasos fundamentales: fijación, deshidratación, inclusión en parafina, corte, ¿sí? Rehidratación, colorearlo y deshidrato de vuelta para montarlo. ¿Estamos? Es como un circuito. Si ustedes lo piensan, no lo van a tener que estudiar de memoria. Y si no, lo estudian de memoria, pero lo tienen que saber. ¿Sí? Ojo con esto, porque queda ya perdido a principio de año y qué sé yo, y cuando después terminan estudiando, no sé, estructura histológica del ojo y hablan de la capilar, se olvidan de cómo era la técnica histológica de rutina, que a veces es la pregunta más pava que uno hace en un final y a veces la gente no la puede sacar adelante. ¿Estamos? Bien. Bueno, me callo. Bien, vamos a seguir, pero cualquier cosa preguntan. Ay, ¿por qué no me pasa la diapositiva? Voy a borrar esto. Ah, porque estoy escribiendo. Sí, hacele clic sobre la... Todavía no manejo muy bien el tema de... Ahí va. Ahí está. Perfecto. Bueno, entonces, algo muy importante que tenemos que saber es que vamos a tener colorantes ácidos y colorantes básicos. En nuestra técnica de rutina, el colorante ácido va a ser la eosina, ¿sí? Es importante para saber después qué cosas vamos a ver acidófilas y qué cosas vamos a ver basófilas, es saber bien qué es un colorante ácido, ¿sí? Un colorante ácido es una sustancia que puede ceder protones y que va a quedar con una o más cargas negativas. Y si ustedes se acuerdan, Javi lo que había dicho es que el fundamento de esta técnica es la atracción de cargas. Con lo cual, si el colorante ácido se queda con cargas negativas, ¿a qué se va a unir? A cargas positivas. A carga positiva. Perfecto, excelente, muy bien. ¿Y alguien sabe qué componente de la célula tiene cargas positivas? Eran las proteínas, por lo que he Bien, leído. perfecto, las proteínas pueden ser, excelente. Muy bien. Y todo lo contrario pasa con los colorantes básicos. Son sustancias que van a aceptar protones y se quedan con una o más cargas positivas. Entonces, ¿a qué estructura se van a unir? Cargas Negativo. negativas. Perfecto, ¿cómo qué? Ácidos nucleicos. Perfecto, excelente.
Entonces acá tenemos nuestro tejido y tenemos una región acidófila y una región... Perdón, Maru, déjame Sí. rescatar algo que creo que Claribel dijo. Dijo ácidos nucleicos. Para todas y todos está claro qué está diciendo Claribel cuando dice ácidos nucleicos. Pues está bien lo que dice Claribel, está perfecto. Sí, sí, sí. Me No sabía preocupa. que era negativo, pero sí. Bien, No me entonces, acordaba. estamos hablando de ADN y ARN. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todas, todos? Los quiero a todos ahí sentados en el mismo punto. Estamos hablando de ADN y ARN. El ADN en general está en el núcleo, el ARN, el que les guste, mensajero, transporter, etcétera, ribosomal, el que quieran, en general está en el citoplasma. ¿De acuerdo? Empiezan a ver que las cosas pueden estar las cosas están en diferente lugar. Todos son ácidos nucleicos, pero están en diferente lugar. No importa. Y también hay un poquito de ARN adentro de la mitocondria, pero ese es tan chiquito que nunca lo vemos demasiado. ¿Ok? Proteínas. Obviamente que hay proteínas en el núcleo, pero le gana la cantidad de ADN que hay en el núcleo. ¿Estamos? Le voy dejando unas puntas para que Maru después retome ahí. ¿Estamos? Y generalmente muchas proteínas, hay por ejemplo en el citoesqueleto, muchas proteínas tienen las mitocondrias también. Empiezan a ubicar. Lo que vamos a tratar de ver son colores en diferentes lugares, ¿cierto? Me callo. Perfecto. Entonces, ahora vamos a tener dos conceptos grandes, ¿sí? Que van a ser acidofilia y basofilia. Si nosotros pensamos, filia significa afinidad. Entonces, acidofilia va a ser afinidad por lo ácido y basofilia va a ser afinidad por lo básico. Entonces, para que tengan en cuenta este concepto, la acidofilia sería la capacidad de los grupos catiónicos, ¿sí?, de reaccionar con un colorante ácido. Sé que son muchas palabras y mucha información, pero para que ya les vaya sonando los conceptos. Y la basofilia va a ser la capacidad de grupos aniónicos de reaccionar con un colorante básico. Y acá está el fundamento de la técnica, que es la atracción de cargas. Entonces, yo, por ejemplo, en esta región, ¿sí?, que es basófila, la estamos viendo violeta, pero le vamos a decir basófila. Yo voy a ver esta estructura y voy a decir, bueno, en realidad es una obviedad lo que voy a decir, pero para que sepan cómo se tendría que decir, por ejemplo, este núcleo se ve basófilo. Nosotros no decimos que los núcleos se ven basófilos porque se supone que como tienen ADN, se va a tener con un colorante básico y lo vamos a ver basófilo. ¿Sí? Y esta región sería una zona acidófila. ¿Todos me siguen? Sí. Perfecto. Cualquier cosa me avisan, ¿eh? O me preguntan o me paran. Y esto fue H&E. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo? ¿Que quiera que repito? Yo voy básicamente por la imagen, porque no sé si nos pueden llegar a toda una imagen así, tenemos que saber reconocer y demás, pero más allá de las estructuras, hay un lado basófilo, un lado acidófilo, y en el medio un coso blanco, que sería es una membrana plasmática. Perfecto, muy bien. ¿Sí? Buena pregunta, buena pregunta. ¿Ustedes se acuerdan que yo no rige para este preparado en sí, pero yo les conté que en la técnica de H&E había una parte donde se aclaraba el tejido y se iban los lípidos, ¿se acuerdan? Sí. Nosotros cuando veamos nuestro preparado vamos a poder ver estructuras basófilas, estas violetas, que no se dice violetas, estructuras acidófilas, y puede que veamos regiones que sean H&E negativas, es decir, que no se tiñan con estos colorantes. ¿Por qué puede ser? O porque no tienen cargas esos componentes, esas estructuras. ¿Alguien sabe que no se suele teñir con H&E? ¿Qué macromolécula? Hidratos de carbono. Bien, perfecto, excelente. Entonces, si yo veo algún hidrato de carbono, no lo vamos a ver teñido ni acidófilo ni basófilo. Se va a ver, en realidad algunos dicen que se ve acidófilo pálido, otros que se ven H&E negativo. Quizás Javi vos, para tener un concepto común, no sé qué preferís vos. No, los hidratos de carbono son negativos porque no tienen carga. El problema lo tenés Perfecto. el problema es cuando tenés glucoproteínas. Que ahí la Eso iba a glucoproteína, preguntar. claro, ahí la glucoproteína es como que, bueno, la parte proteica pega la eosina, mientras que el hidrato de carbono no. Entonces lo veo más pálido de lo que vería una proteína normal. ¿Se entiende? ¿Sí? La idea. Pero por ahí me gusta que hayan levantado este punto porque me gustaría discutir con ustedes cómo se ve cada organela. Si yo les digo núcleo,
¿Cómo ustedes estiman que se ve el núcleo? Lo voy a ver. ¿Basófilo o acidófilo? Basófilo. Basófilo. Bien. Basófilo. ¿Por qué? Por los ácidos nucleicos. Claro. Sí, Pero tiene carga negativa. pero Sí. lo que yo querría que dijeran es porque predominan los ácidos nucleicos. Porque la palabra clave en histología, además de H y E, es predominio. En histología, nosotros siempre vemos el que gana, no vemos el que pierde, ¿sí? Pues casi como en el fútbol, ¿no? Pero bueno, no importa. Siempre vemos el que gana. Entonces, porque en el núcleo, si yo voy a hablar con Falsone o voy a hablar con Cicolone, me van a decir, che, pero en el núcleo también hay histonas que son proteínas. Bocha de histonas, muchas. Pero sin embargo, yo al núcleo lo veo basófilo. Entonces yo, histólogo, le voy a responder, claro, porque lo que predomina es la masa enorme que tenemos de ADN, que se tiñe azul, por lo tanto se tiñe basófilo, ¿sí? O es basófilo, ¿sí? Se tiñe con hematoxilina. ¿Me siguieron en ese razonamiento? Porfa, ¿sí? Sí. Vamos a la mitocondria. Vamos a una célula que está repleta de mitocondrias. Tiene bocha de mitocondrias en el citoplasma. ¿Cómo se va a teñir ese citoplasma? Ese citoplasma se va a teñir muy eosinófilo, muy acidófilo, o sea, muy rojo, muy rojizo. Pero che, adentro de la mitocondria hay DNA, hay ADN. Bueno, no lo veo porque es menor. O sea, lo que predomina en ese citoplasma es la gran masa de mitocondrias que yo tengo. ¿Eso significa que en ese citoplasma no hay retículo rugoso? ¿Retículo endoplásmico rugoso? Sí hay. ¿Significa que no hay ribosoma? Sí hay. Pero predomina el color intenso de la mucha cantidad de mitocondrias que tiene. Lo mismo una célula que tiene un citoesqueleto muy desarrollado. Si una célula tiene un citoesqueleto muy desarrollado, su citoplasma va a ser muy rojizo, muy acidófilo, producto de que yo voy a ver más que nada el predominio del citoesqueleto, que es muy acidófilo. Pero esa célula, como cualquier célula que esté viva, tiene ribosomas, tiene retículo rugoso y demás. Ahora, les complejizo un poco más la cosa. Yo tengo una célula que ya no hace síntesis de proteínas, que está ahí descansando. Póngale, retirada del servicio. Para quienes recursan un fibrocito en el tejido conectivo. ¿Sí? Una célula que ya hizo su laburo, ya hizo su trabajo, y ahora está tranquila, ahí esperando, por las dudas. Ustedes piensan que la cromatina de esa célula, o sea, en el núcleo, ¿no? ¿Va a estar laxa o densa? Ya no sintetiza más proteínas. Está ahí. Densa. Laxa. Va a ser densa. Porque recuerden que el ADN es el libro de recetas, ¿sí? Si yo estoy haciendo una receta en la cocina, lo que yo voy a tener es el libro de recetas abierto. Si yo estoy estudiando histología, voy a tener el libro abierto. No voy a tener el libro cerrado. Entonces, si yo tengo la cromatina laxa, el libro abierto, significa que estoy haciendo proteínas activamente. Si yo tengo el libro cerrado, significa que no estoy haciendo proteínas activamente. ¿Me siguen? Entonces, si yo tengo la cromatina laxa en una célula, tengo la cromatina laxa, generalmente acompañada del nucleolo evidente también. Lo que significa es que esa célula está en una síntesis activa de proteínas. ¿Cuáles? No lo puedo saber histológicamente todavía. Pero sí puedo saber que esa célula está trabajando activamente leyendo la receta para hacer proteínas. Porque la cromatina está laxa, el ADN está abierto. ¿Estamos? Si el ADN está cerrado, es altamente probable que esa célula sea, el ejemplo que yo les daba, un fibrocito, o sea, tal vez una célula de músculo estriado esquelético, que no está haciendo demasiada síntesis de proteínas en ese momento. No quiere decir que pueda después abrir el libro y volver a hacer síntesis. Eso puede pasar. Pero ustedes fíjense que viendo un corte histológico con el núcleo basófilo y la cromatina laxa y el nucleolo evidente, como por ejemplo estas células que le está mostrando acá a Maru en la pantalla, ¿sí? Déjenme a ver si puedo dibujar una sobre ella. Ah, la está marcando Maru, buenísimo. Pues yo la dejé de ver a Maru, por estas cosas de Zoom la dejé de ver. Pero... Ah, no, estoy acá, ahí no me está, fui. está. Buenísimo, buenísimo. Te había dejado de ver, entonces no sabía si te habías caído. No. Bien, entonces, fíjense que esas células, yo sin saber nada de este tejido, ni sé qué tejido es, yo ya les puedo decir, bueno, estas células estaban sintetizando algo.
En este caso, yo les cuento, es matriz extracelular, está fabricando activamente matriz extracelular, que por eso además tiene un cierto color específico en el cartílago como es esto. ¿Estamos? Pero, ¿se dan cuenta cromatina laxa y densa? ¿Cómo lo puedo ver? Después ustedes me van a decir, Javier, ¿cómo me doy cuenta si está laxa o densa? Bueno, van a ver que el color está más apretado, el núcleo es más chico cuando está densa. Y yo tengo un ejemplo, ustedes van a ver que mis videos y las clases están llenas de ejemplos de la vida diaria. Llega mi mamá, yo le dije que me quedaba en casa porque estaba estudiando histología. Llega mi mamá, y yo tengo todos los libros de histología cerrados. Me va a decir, no estabas estudiando histología. Estabas paveando con Spotify, estabas paveando con Twitter, estabas paveando con TikTok. ¿Ok? Porque no tengo eso ahí. No tengo el libro abierto. En cambio, si llega y tengo todos los libros abiertos arriba de la mesa, che, mirá cómo está estudiando. Qué bueno que siguió medicina, ¿viste? Lo centró un poco. ¿Ok? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Entonces, pero recuerden esa anécdota chistosa, recuérdenla para cuando hablan de cromatina laxa, cromatina densa, que es un concepto súper pavo y muy fácil de entender. Y además ustedes ahora le pueden agregar todos los capítulos que vienen atrás, ¿no? Bueno, se tiraron las histonas y bla, 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 ¿no? ¿Ok? Y la cromatina quedó abierta, pues se repele. ¿Ok? Bien. Punto por un lado. ¿Ok? Lo mismo pasa con el citoplasma. Si yo tengo una célula que se dedica a exportar iones en contra de gradiente, una célula que bombea iones en contra de gradiente hacia el exterior o hacia el interior, no importa, en contra de gradiente, esa célula necesita una cantidad enorme de ATP para mover esas membranas. Porque ustedes recuerden que la moneda de energía de la célula, o sea, la célula no usa dólares para ahorrar, usa ATP para ahorrar. Entonces, el ATP lo necesito para alimentar las bombas de membrana. ¿Estamos? Entonces, las bombas de membrana, o sea, y la célula, o sea, se me escapó, luego expolié, pero no importa. La célula necesita mitocondrias para eso, porque no puede ir a comprar ATP. La célula tiene que fabricar su propio ATP. Por lo tanto, su citoplasma va a estar lleno de mitocondrias. Por lo tanto, su citoplasma va a ser muy acidófilo, producto de las mitocondrias que tiene. ¿Estamos? Entonces, cuando ustedes se encuentran una célula que es muy acidófila en el citoplasma, una de dos, o tiene un retículo rugoso muy desarrollado, o tiene muchas mitocondrias en el citoplasma. ¿Sí? Son las dos posibilidades. Puede haber alguna más, pero esas son las dos posibilidades. ¿Ok? Bien. Ahora, como yo soy bioquímico, lo último que digo, como yo soy bioquímico, el mundo para mí se divide en 4 tipos de moléculas. Ácidos nucleicos, hidratos de carbono, lípidos y proteínas. ¿Sí? Ese es mi mundo. Tiene tres grietas, 4 componentes. Digamos, ¿no? Si tengo ácidos nucleicos, ya me convencieron que van a ser basófilos, que se van a teñir de azul. Si tengo lípidos, ¿qué les va a pasar a los lípidos? ¿No eran los que se barrían durante un paso de Exacto. aclaración? Se No sé. barren, perfecto. Se barren con la técnica histológica de rutina. Perfecto. Pero yo puedo hacer algo que no sea la técnica histológica de rutina, por ejemplo, hacer congelación. Léanlo. Hago congelación y corto en el crióstato. ¿Sí? Fijo el tejido, congelo, corto en el crióstato. Me evito el paso de la inclusión en parafina. Los lípidos se quedan ahí. Créanme que se quedan. Porque hice fijación, enfrié y corto congelado. Por lo tanto, me evito el paso por la parafina, que es el que me lava los lípidos, ¿no? En realidad el silol me lava los lípidos, antes de la parafina. Entonces, lo que va a estar pasando ahora es que los lípidos sí están ahí. Pero ¿saben qué? No se van a teñir tampoco. Porque los lípidos no tienen carga. Son neutros, bien claro, son neutros. ¿Sí? Los lípidos son neutros, no se van a teñir. Ustedes necesitan que las cosas tengan carga para que se tiñan. Se tiñen los ácidos nucleicos, se tiñen las proteínas. ¿Qué le pasa a los hidratos de carbono? Los hidratos de carbono, si son chiquitos, como la glucosa, se van a escapar en los pasos de alcoholes y demás. Si son grandes, va a ser como los fideos en un colador. ¿Vieron los fideos en el colador? Que se quedan en el colador. Porque los hidratos de carbono grandes no se pueden escapar. El glucógeno, por ejemplo, que es enorme, no se puede escapar, porque la red de proteínas fijadas no le permite escaparse, aunque quisiera. El glucógeno, créanme que va a estar ahí. Los hidratos de carbono, créanme que en el tejido van a estar. No importa si hicieron técnica histológica de rutina o si hicieron congelación, van a estar ahí. Pero el problema es que tampoco tienen carga, por lo tanto no se van a teñir.
Por lo tanto, cuando ustedes vean algo que no se tiñe, opción A, son lípidos que se barrieron. Opción B, son hidratos de carbono que están, pero no puedo ver. ¿Estamos? Proteínas. Proteínas sí se van a teñir. Al pH que nosotros trabajamos, en la técnica histológica de rutina, las proteínas van a estar cargadas positivamente, por lo tanto se van a teñir con eosina. ¿Dónde pueden estar las proteínas? Y en muchos lugares. En el citoesqueleto, en lisosomas. ¿Sí? Porque acuérdense que las enzimas de los lisosomas no son proteínas. En mitocondrias. ¿Sí? Puedo tener cosas combinadas. Una célula que se dedica a producir proteínas, pero las exporta. Y no las retiene. Hace una producción continua de proteínas y se las saca de encima. Esa célula va a tener un retículo endoplásmico rugoso, muy desarrollado. Por lo tanto, ahora su citoplasma va a ser basófilo. Y su núcleo va a tener cromatina laxa y nucleovidente. ¿Sí? Estoy fabricando muchas empanadas, pero a medida que las fabrico me las sacan y las vendo. ¿Sí? Ahora, si estoy fabricando muchas empanadas y las guardo hasta que llega la hora de las 10 de la noche del partido para poderlas vender en ese momento, yo voy a ver la fábrica y voy a ver las empanadas sin vender. Y esas son células que van a tener la parte basal, basófila, con cromatina, además cromatina laxa, nucleovidente, pero la parte basal, basófila por el retículo, o sea, le di hambre, sí, obvio. Tengo ejemplos que son un poco más más raros y no le van a dar tanto hambre, perdón. Entonces voy a tener núcleo con cromatina laxa, porque estoy haciendo la receta de las empanadas. La parte basal va a ser basófila, porque la fábrica de empanadas es así, es retículo endoplásmico. Cuando la próxima vez que pasen por la pizzería la van a mirar diferente. Retículo endoplásmico rugoso. Y arriba voy a tener acumulado, listo para ser secretada, la proteína que va a ser acidófila. ¿Estamos? Entonces, fíjense cómo yo estoy construyéndolo desde la función de la célula, contándoles cómo es la función y cómo la van a ver. Lo que ustedes tienen que construir es al revés. Ustedes van a ver colores y distribución, citoplasma, núcleo, y van a tener que decirme a qué se dedicaba esa célula cuando estaba en el tejido vivo. O qué función tenía o tiene en el tejido esa célula. ¿Estamos? El camino que nosotros vamos a hacer es que con este idioma de acidofilia, basofilia y localización citoplasmática nuclear, ustedes van a lograr entender qué hacía esa célula. Obviamente, si era un lípido o un hidrato de carbono, lo van a tener que estudiar, porque las dos lo van a ver pálido. Pero van a estudiar la función y van a interpretar rápidamente cómo se ve la célula. A eso me refiero con que histología es como entender un idioma nuevo. ¿Sí? El idioma que ustedes van a entender es acidofilia y basofilia. Y después van a entender dónde está cada cosa. Con ese idioma, ese código casi les diría binario, van a tener que entender de a qué se dedicaba cada tejido. ¿Okay? Bien. Una pregunta. Sí. ¿Las proteínas que atraviesan las membranas, las vamos a poder ver o son como muy chiquitas como para...? Las que están ancladas en la membrana, hay Sí. algunos trucos. Déjenos avanzar un poquito y hay algunos trucos que vamos a usar para poderlas ver. ¿Sí? Okay. Porque hay algunos detalles a partir de la membrana. La membrana plasmática se va a lavar, pero aunque esté, no la podemos ver porque cae debajo del límite de resolución del microscopio óptico, lo que significa que no la podemos ver. Pero aguanten un poquito que eso lo vemos un poquito más adelante. ¿Ok? Maru, me callo y te dejo dar clase. Bien, no, tranqui. Bien, ahora vamos a ir con las técnicas especiales, ¿sí? Que nos van a servir para ver un poco lo que habíamos dicho, los hidratos de carbono, los lípidos y muchas cosas más. Así que vamos a arrancar primero con PAS. ¿Alguien sabe? Tienen un poco el machete acá, pero ¿alguien sabe para qué sirve PAS? Para ver los lípidos. Sirve para ver hidratos de carbono, ¿sí? Lo que se usa es un reactivo de Schiff, que van a ver que después se usa para otra técnica también, que este reactivo de Schiff, cuando entra en contacto con los grupos aldehídos, ¿se acuerdan un poco de química? Los grupos aldehídos. Cuando entra en contacto el reactivo de Schiff con el grupo aldehído, toma un color magenta, ¿sí? Que es como el que estamos viendo acá a la derecha. Entonces, para poder encontrar estos grupos aldehídos, vamos a poner ácido periódico en el tejido, ¿sí? Que va a romper los anillos de las hexosas y va a crear y exponer grupos aldehídos. Entonces después nosotros ponemos nuestro reactivo de Schiff y se va a colorear.
¿Todos me pudieron seguir? Entonces, miren, a la Sí. izquierda tenemos esta célula, que se llama célula caliciforme, que le vamos a ver un poco más adelante, que tiene acá adentro hidratos de carbono, pero como tengo HIE y estos no tienen carga, no se tiñen. En cambio, cuando yo pongo PAS, ¿sí? Por esa técnica los voy a poder visualizar. ¿Sí? Entonces uso un reactivo de Schiff que va a entrar en contacto con grupos aldehídos. Y esos grupos aldehídos se forman cuando yo pongo ácido periódico. ¿Me pudieron seguir? ¿Se entiende? Yo tengo una duda. Dime. Ahora, o sea, pregunto con esta, pero en general con las técnicas especiales, ¿se hace primero completa la de rutina? O sea, la imagen esta de Paz que vemos, ¿tiene antes HIE o no? Perfecto. Hay técnicas en las que sí, por ejemplo, en esta, con PAS, tenemos HIE y PAS, y hay otras que no, que vamos a tener solo la técnica especial. Ok. Sí, en general los preparados que ustedes van a ver la tienen combinado además por un propósito docente, ¿no? También. A veces si uno estuviera en un laboratorio de anatomía patológica, como que por ahí lo hace separado, pero como les dice Maru. Lo que pasa es que la mayoría de lo que ustedes van a ver lo tienen combinado, producto de que por un punto de vista casi pedagógico te diría que lo combinamos. Y no importa, se puede hacer antes o después, eso depende incluso del técnico que lo hace. A veces la gente le gusta hacerlo de una manera o de otra. En general no tienen demasiado conflicto entre sí. ¿Sí? Lo único que yo quería decir es que lo que haces con los hidratos de carbono es una oxidación con el ácido periódico. Entonces aparece en aldehído, pasa de oxidrilo a aldehído. Y ese aldehído lo detectás con un reactivo de color. Entonces está buenísimo porque lo que les marca eso es que ahí había un hidrato de carbono que estaba atrapado, pero ustedes no podían ver. Sí, y yo le veo además algo en la membrana. Esto le iba a ¿no? preguntar. Sí, en la membrana apical ahí, les veo algo. ¿Qué es eso? Este reborde, grueso. ¿Qué puede ser? Glucocálix. Bien, 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 muy bien, muy bien, perfecto. muy bien. Yo iba a hablar como 10 minutos de esto y ya no puedo hablar. Sí, todos Perfecto. llegaron, ¿no? Todos llegaron al glucocálix, o sea, y entendieron por qué. Una compañera había preguntado antes, bueno, las proteínas que están ancladas en la membrana, ¿la puedo ver o no? La realidad es que la mayor parte de las veces no las vas a ver, excepto en situaciones como esta, donde no solo hay membranas, sino que además hay microvellosidades, entonces hay como un arrugamiento de la membrana, mucha más cantidad de membrana, y hay proteínas que tienen glucocálix, que era una parte de hidratos de carbono de la proteína, si alguien en el CBC ese día no estaba, ¿sí? Entonces ustedes tienen proteínas integrales de membrana, tienen anclado un árbol de hidratos de carbono del lado de afuera, y encima eso está dando vueltas arrugado en la membrana, porque son microvellosidades. Ustedes van a ver esa banda gruesa debido a los hidratos de carbono de glucocálix de las proteínas de membrana que estaban ancladas ahí. ¿Estamos? Sí. ¿No es alucinante? Se nota la emoción. Bien. Bien, perfecto. Ahora vamos a ir con Felgen, ¿sí? O Folgen, no sé cómo. Hay muchos que le dicen de las dos formas. Que lo que nos permite es visualizar ADN, ¿sí? Y también vamos a usar el reactivo de Schiff. Pero esta vez vamos a someter al tejido a una hidrólisis, pero con ácido clorhídrico, ¿sí? Que lo que rompe son los anillos de las desoxirribosas, eso es muy importante, que es la desoxirribosa, y también va a formar grupos aldehídos, que si yo les pongo Schiff, se va a colorear también. ¿Sí? ¿Me siguieron? Y miren, ¿qué estamos viendo acá? ¿O qué les parece? Algo de biología celular. Una célula que se está dividiendo. Bien, O sea, perfecto. no está ahí. Sí. Ahí no escuché cómo. No, nada. Alguno que se anime. Igual está bien lo que habían dicho. Bien, perfecto, excelente. Muy bien, en la cátedra se veía re lindo. Porque se usa catáfilas de cebolla, ¿era? ¿Se dice así? Perfecto. Entonces veíamos los núcleos. Se veía muy lindo. Bien, perfecto. Ahora vamos con Sudán, ¿sí? Que con la técnica de Sudán vamos a poder ver lípidos. Perdón, antes, cuando se incuba con Schiff y con el ácido clorhídrico o solamente con Schiff. Primero se le pone ácido clorhídrico, porque acordate que vos para poder usar Schiff necesitas grupos aldehídos. Si vos no tenés grupos aldehídos, si pones al Schiff no se va a teñir nada. Entonces vos pones el ácido clorhídrico,
que va a romper la desoxirribosa y te va a dar grupos aldehídos. Entonces, cuando vos tenés los grupos aldehídos, le pones Shift y ahí se te va a colorear. Listo, gracias. De nada. Es un truco. Fíjate que el nombre en Felgen no, pero en PAS, lo que quiere decir el nombre es Periodic Acid Shift, ¿no? Entonces la P es Periodic Acid, y ahí te va a dar el orden, ¿sí? Primero siempre es la oxidación, para hacer aparecer grupos aldehídos que no estaban, y después viene el colorante que tiene afinidad para pegarse con esos aldehídos, ¿sí? Es un truquito para generar una molécula que no estaba antes. Correcto. Entonces, como les conté, Sudán se usa para ver lípidos, ¿sí? Tenemos varios tipos de Sudán. Tenemos Sudán 3, Sudán 4, Sudán rojo, Sudán negro, ¿sí? Y es un principio físico. Es un, ¿cómo se llama? Un fundamento físico. Y como les contó Javi hace un rato, se puede necesitar fijadores especiales, ¿sí? Como el frío, y cortarse con el nunca me sale ese nombre. Crióstato, ahí está. Por congelación, ¿sí? Y es muy importante que, ahora les voy a mostrar igual las imágenes, no es que vemos las células, sino que se ven los lugares donde estaba el lípido, ¿sí? Generalmente lo vamos a ver tejido adiposo, ¿sí? ¿Ven? Estos son los adipocitos, que este espacio blanco vendría a ser el lugar donde está el lípido, y cuando ponemos el Sudán rojo, vemos la gota del lípido, ¿sí? Nada, es re lindo, a mí me encanta el Sudán. Bien, ahora vamos a ver la tinción vital, ¿sí? Una duda. Sí. Con el Sudán, antes mostraste diferentes tipos de Sudán. Sí. ¿Tenemos que aprender más que nada el concepto y cómo se utiliza, o también los diferentes tipos de Sudán y qué color o para qué sirve? No, principalmente, ¿qué vas a teñir con Sudán? Porque quizás te dicen, ¿cómo puedes ver lípidos? Y ahí decís Sudán. Y después, bueno, estaría bueno que sepan que hay Sudán rojo, Sudán negro, pero tampoco se vuelvan locos. Lo importante es que tengan el concepto de que con Sudán ustedes van a poder ver lípidos. Si saben algún ejemplo, genial. Perfecto. Bien, bueno, me queda un minuto, no sé si llego a ver, pero bueno, si no la retomo en la próxima. La tinción vital, sí, es una técnica que se hace en vivo, en la cual nosotros inyectamos tinta china en el torrente sanguíneo, ¿sí? Entonces, bueno, escribí mal macrófagos. Lo que va a pasar es que los macrófagos lo van a fagocitar y se va a quedar en el citoplasma. Entonces, después cuando nosotros obtengamos la muestra y hagamos la tinción, se van a ver los depósitos, ¿sí?, de la tinta china en el macrófago. Con lo cual, las regiones que vemos acá negritas, que son los macrófagos que fagocitaron la tinta china, nada, se evidencian los macrófagos en sí. Me rebusqué para explicarlo. ¿Pero se entendió? Sí. Sí. Perfecto. Obviamente,